Hola, soy la doctora Alejandra Gómez. Yo creo que algunos ya me conocen acá en Sonora. Recuerden que soy experta en TDAH de diagnóstico tardío y además una apasionada de la tanatología, del duelo, las pérdidas y cómo encontramos en los libros un pedacito de existencia. En este capítulo de Huachapori se van a dar cuenta de algunos matices que el conductor y yo fuimos compartiendo a lo largo de nuestra conversación. No se lo pueden perder. Hola solecitos, bienvenidos a un Huachapori más. Mi nombre es Samuel Almirudis y desde Televisa Sonora les traigo una plática de un tema que ya se puso sobre la mesa, pero tenía que traer un especialista para hablar de ello, de los duelos, las pérdidas, la muerte, la tanatología, qué es esta herramienta que puede ser de gran ayuda para nuestros procesos de resignificar esos procesos pues emocionales que a veces no sabemos cómo hacerle y tenemos que acudir a las personas que nos puedan guiar. Doctora Alejandra Gómez, yo agradezco tu presencia, me saboreo tu sabiduría, tu conocimiento y el acompañamiento que le has dado incluso a personas que yo conozco y que estoy feliz que nos puedas compartir. Dijiste ahorita antes de entrar al aire, conocida en los bajos mundos como Dot absurda. Doc Absurda, la doctora Sí, Absurda. sí, porque mucha gente se puede ir con la finta pensando que es por el libro del trastorno de la conducta alimentaria que se presentó hace muchísimos años sobre la anorexia. No, pero Dot Absurda para mí es algo muy, muy importante porque a mí me gusta la filosofía existencialista y lo que es el absurdo, según Albert Camus y el mito del Sísifo, es cuando te resignas y piensas que la vida sí no es miel sobre hojuelas. A veces no vas a encontrar un sentido, pero aún así la abrazas y sigues viviendo, no cayendo como en la línea de la logoterapia de Viktor Frank, no, porque él buscaba un propósito. Camus utilizó el mito del Sísifo pensando, si este tipo fue castigado cargando la piedra todos los días, y la llevaba hasta la punta y al terminar el día volvía a caer y después encontró esa paz haciéndolo, pues yo me considero absurda. Mm. Entiendo que la vida tiene vicisitudes, que no está padre en algunas ocasiones, pero aún así seguimos dándole batalla. O sea, sería esta postura como que de lo relajado, como que no hay que entender todo, desmenúzame ese, o sea. Sí, que no necesariamente a veces necesitas desmenuzarlo todo, porque también eso nos han bombardeado en las redes sociales, el darle significado a las cosas, el que te levantes todos los días y decretes a veces cosas absurdas que no van con una conciencia de clase muy abierta, que desafortunadamente muchas personas no tienen acceso. Ojalá que todas las personas pudieran levantarse a las 5 de la mañana por placer, no porque tengan que tomar un camión temprano y poder meditar va a ser mindfulness mientras van en su camión pensando que si van a llegar temprano y no van a llegar a checar a tiempo y les van a descontar el día. O sea, la realidad Sí, es. soy media cínica, a veces creo que me voy también por el lado de Diógenes el perro, que también dejó absolutamente todos los privilegios para vivir en las calles, ¿no? Mm, Y comprendiendo más o menos un poquito de la realidad. okey, Yo creo que a mí me hace sobrevivir la consulta, la filosofía. Y va muy de la mano con el proceso de las pérdidas y la reconciliación de esto. ya. Okey, que nos vamos a ir metiendo, y sé que entonces ya me diste este preámbulo, como que esta filosofía y Ujú, forma de ver, pues, que esté rebotando en la mesa durante esta conversación, pero, pues, nos cuesta, ¿no? La muerte, ujú. el perder, el soltar, y a veces no solo es a un ser querido, sino esos procesos internos, cómo desde Sí, lo que tú has estudiado y tu acompañamiento guías a las personas a sobrellevar estos procesos. sí, es que hay algo que también me movió hace muchos años en un congreso de psiquiatría, donde uno de los médicos psiquiatras, antes de hacer su presentación, él decía que el psiquiatra vive en la soledad de 4 paredes. Y sí es cierto, vivimos en soledad y a veces tenemos que tener esta postura que a veces dice la gente que es estoica, pero yo voy contra lo estoico porque es dejarnos pisotear y hacer todo y decir que todo está bien y no está bien. Y en este sentido te va reconciliando con ese proceso de pérdidas, porque hasta pierdes esa libertad de decir: "Ah, voy a salir temprano y me voy a echar una
con unos amigos. Oye, la pérdida de que no tengo energía ahora para hacer esto que a mí me daba placer. Vas perdiendo ese tipo de situaciones y también son procesos de duelo. Y los duelos se van complicando a lo largo del tiempo cuando son invalidados, cuando no son observados o cuando tú le dices a un amigo: "Oye, me siento de esta manera", y te dice: "No exageres". Mm, Y desafortunadamente o afortunadamente, lo único que podemos tener conciencia de que se va a acabar es la muerte, pero aún así nunca vamos a estar listos. la vida. Eso es lo que tenemos conciencia, que nos vamos a morir y que la vida se va a acabar y que es finita. Mm. Qué cañón, ¿no? Porque hay tanta resistencia aún y sí lo sabemos, porque no se habla lo suficiente, porque nadie nos lo pone enfrente como una realidad que hay que Es que asimilar. es que yo pienso que también es un contexto cultural de cómo va evolucionando la sociedad. ¿Por qué? Acuérdate cómo eran los rituales en los pueblos cuando estábamos pequeñitos. Cuando alguien moría, ¿qué hacíamos? Pues llorar, Exacto, ¿íbamos a dónde? A los ahí, funerales. ujú, Y si eran en unos pueblos, invitaban a todo el pueblo, e iban los niños, y convivían, y jugaban ahí al lado del ataúd, y todo, y tenían esa conciencia de la muerte. Pero ahora, ¿qué hace la evolución, la tecnología, la medicina? Evitamos lo más posible morir. mm, ¿Y dónde muere la gente ahora? En los hospitales, alejados de la gente que los quiere. Los niños empiezan a tener esa lejanía y van perdiendo la noción del concepto de la muerte. Si tú te has fijado en las cartas póstumas que dejan los niños, porque no les explican lo que es la muerte, cómo algunos terminan en suicidio, porque las cartas dicen: "Ah, ahorita vengo, mamá, voy a visitar a mi abuelita al cielo y al rato regreso". mm. Eso pasa. O sea, es una falta de ¿cómo lo dirías tú? De humanidad o de sensibilidad, o, ¿cómo se lo explicas tú, por ejemplo, ahorita que me dijiste a un niño? ¿Cómo explicamos Es la que yo muerte? creo que un punto muy importante es de bajarnos de nuestro ladrillo que nos marea del adultocentrismo que subestimamos a las infancias y las adolescencias. No le vas a explicar a esto como si tuviera 20 años, pero se lo vas a adecuar a su edad de 5 años. Fíjate que la muerte es un evento que sucede en los seres humanos, hasta las plantas mueren. ¿Y qué significa? Que es un evento que no tiene vuelta atrás. En un ser humano deja de latir su corazón, deja de funcionar sus órganos y lo que nosotros llamamos espíritu o alma ya no está ahí y ya no hay vuelta atrás. Pero ¿cuántos adultos no hablan de esto con los niños pensando que les van a meter ideas en la cabeza sobre la muerte o el suicidio? Y con los adultos, porque creemos que entonces ya llegamos a una edad más grande y que a lo mejor ya estamos más listos, pero nos termina agarrando por sorpresa igual, yo creo, a todos. Siempre nos va a caer como un baldazo de agua fría, porque acuérdate que no estamos listos para eso. Y yo creo que también pega más cuando las personas tienen hijos y las pérdidas de los hijos son tremendas, porque es un tipo de duelo bastante complicado y bastante difícil. También todo esto va relacionado también a nuestro contexto cultural y a nuestra edad. ¿Qué te llevó a estudiar o a profundizar en tanatología? Mira, yo siempre he tenido como un hambre de entender a las personas. De hecho, estoy escribiendo mi primer libro. Ya llevo que 32 capítulos que hice en 2 horas por esta mente neurodivergente que me cargo. Ahorita, si quieres, te leo un capítulo acerca del duelo y las mascotas, Okey. pero surge con esto y les voy a compartir algo muy personal. Yo creo que la primera vez que vi a la cara directamente fue un suicidio de uno de mis tíos. Yo tenía alrededor de 16 o 17 años y yo estaba en la casa de uno de mis vecinos. Esas veces que él, por suerte, se pudo quedar solo y pudo tomar esa decisión. Mi hermano llega de la secundaria más tarde, se asoma porque quiere entrar al baño y no puede entrar y vio unas cuerdas colgadas de la regadera. Va corriendo a la casa de mi amigo para avisarme, creo que mi tío hizo esto. Y ya fuimos los 2 corriendo. Y llegamos y vimos la puerta cerrada, la tiramos, rompimos la ventana y pudimos verlo. La imagen que tengo de él
siempre ha estado grabada, pero no me causa malestar, no me causa miedo. Yo creo que a veces me causa hasta paz, porque también a veces en algunas personas es un acto de libertad. Y yo creo que desde ese punto empezó a surgir mi interés por la suicidología. Y me volví una loca, intensa, obsesiva acerca del entendimiento. Me puse a leer a Émile Cioran, que es un filósofo nihilista. Me puse a leer a Albert Camus con El mito del Sísifo y el extranjero. Me puse a leer el ensayo de Émile Durkheim. Me puse a leer también La anatomía de la melancolía, y tenía como 18, 17, 18 años. Pasan así los años. Llego a psiquiatría y conozco a Luis Fernando Carvajal. Yo creo que sí lo ubican aquí en Sonora. Es un psicólogo, tanatólogo, suicidólogo, y creo que en este año y el pasado le dieron el premio de el mejor profesionista del año acá en Sonora. Okey. Llego a la Cruz del Norte y a la primera semana él da una conferencia de tanatología y suicidio, y por él dije: "Me voy a meter un diplomado". Y ahí surge, y te das cuenta que el ser humano nace en función de las pérdidas. Los seres humanos, diría también Sartre, no tenemos absolutamente nada, lo vamos formando. Y nos vamos formando también en función de las pérdidas, o también a veces me gusta pensar que tenemos esa característica que tienen los metales, se van forjando y se van haciendo más fuertes mientras nos dan fregadazos la vida, pero sin romantizarla, pero esos fregadazos los buscamos nosotros, que es distinto. Ujú. Ujú, Y ahorita dijiste una palabra ligada al suicidio, ujú. dijiste libertad. Para algunas personas podrán considerarse como un acto de libertad, pero no significa que lo vamos a hacer. Hay gente que está tan cansada, tan agotada, sin recursos, que no encuentran otra salida, otra opción. Checa el caso que hubo de la chavita española, que cómo se atreven a opinar de una situación donde una persona ya estaba rota y que además fue víctima de un sistema, de las circunstancias, y qué padre que pudo ejercer ese derecho. Y entonces, cuando alguien llega a un profesional como Ujú, tú, que sí tiene ese deseo de salir, ujú. de buscar herramientas, ¿cómo empezamos a trabajar en esos procesos? No minimizándolo, no diciéndole échale ganas, es decir, echarle ganas ya es estar ahí y sobrevivir un día más. Y también un clic terapéutico que tenemos que hacer en esa consulta es traerlos aquí en el ahora, hacer un compromiso terapéutico en función de alguna frase o algo que tengamos de complicidad médico-paciente, porque los vas conociendo, Okey, pero siempre respetando esa relación, porque no hay que tener una relación de jerarquía, ni de violencia, ni de manipulación, porque tenemos un código deontológico que hay que cumplir. Sin embargo, podemos hacer compromisos terapéuticos que los anclen a la actualidad y evitar que lo hagan. un ejemplo. O sea, dices como una frase entre paciente. Sí, yo a veces les digo: "Oye, te vas a ir de aquí, ¿me puedo quedar tranquila? ¿Voy a poder dormir en la noche?". Porque, pues, sí me preocupo, claro, de que vaya a pasar algo. Me dice: "Sí, doctora, no tenga pendiente, hoy sí sobrevivo". Ujú. Sí, porque está cañón, uno también se preocupa, claro. Y también te voy a ser honesta, tenemos pacientes favoritos, como ustedes tienen hermanos favoritos y papás favoritos, sí existe, Ya. pero le tienes que echar igual de ganas, ¿no? Sí, ¿qué cosas? Ahorita dijiste una que es ahí como la más común, ¿no? ¿Qué Ujú. cosas no decirle a esas personas cercanas a nosotros, o qué quizás sí hacer de cómo dar este acompañamiento, o sostener a nuestra gente, como dijiste, no decir el échale ganas, que a veces son palabras Ujú. que lastiman, ¿no? Sí, porque invalidan y le están dando la responsabilidad totalmente a la persona sin ver el contexto. Por ejemplo, yo estuve participando en algún tiempo, o sigo participando, en Padres del Cielo, no sé si conozcas esa Mm, fundación. Es un grupo cuéntanos. de padres que se unieron para hablar sobre la muerte perinatal. Una de las principales fundadoras es Claudia Figueroa. Tiene un doctorado en ciencias por la Universidad de Sonora y es una apasionada en la búsqueda de ayuda a las mujeres que han tenido estas pérdidas. Y gracias a su trabajo de doctorado se pudo hacer una iniciativa en Sonora para que las mujeres
tuvieran un acompañamiento antes, durante y después del parto, y más cuando había muerte neonatal, perinatal o infantil, ¿sí? Porque son duelos también complicados. Pero en Sonora sí tenemos como grupos de intervención para duelo y suicidio. Ya. ¿Cómo ves tú qué hay más allá? ¿Cómo le metemos a la gente entonces en estos acompañamientos el tema de o esto a lo mejor es una pregunta personal y que no lo Ujú. hagas como en tu vida profesional, pero ¿qué le sembramos a la gente o qué para ti, qué hay más allá? Ahorita decías, explicarle al niño que en el cuerpo ya no está el alma y Ujú. espíritu. ¿Qué sigue después? Mira, tienes que adaptarte en función de la edad de cada persona. A un niño le puedes explicar de esa manera, a un adolescente se lo vas a explicar de manera distinta, porque el mismo pensamiento de un adolescente puede ser binario. No le puedes decir una cosa o la otra, porque si en una de las decisiones era el suicidio, lo vas a llevar a eso. Y desafortunadamente los papás van a llevar un duelo, y un duelo por muerte por suicidio es un proceso muy complicado, muy difícil y muy estigmatizado, porque aparte señalan a la familia y responsabilizan a la familia. ¿Y cómo les dices tú o cuál es tu manera de pensar de qué hay más allá después de la muerte? O sea, dejamos el cuerpo físico, pero, te lo pregunto porque a mí me cambió cuando leí sobre los metafísicos, de cómo hablan Mira, lo que yo hay. yo soy muy respetuosa sobre las creencias de las personas, sobre la religión, porque en algunos estudios se han reportado que también son un factor protector, y agárrate de cualquier cosa que al paciente lo haga quedarse aquí, y siendo respetuoso con esto. Si a mí me preguntas en lo personal, no como psiquiatra, sino como Alejandra, yo pienso que el día que yo muera, tal vez me encuentre en el segundo día porque viva sola y posiblemente el primero que me como es mi jabalí, mi Valentino y mi gata, que es Macarena. Y ahí se acabó la vida porque yo ya no estoy. Para mí, yo considero que la vida es finita, pero en algunas partes no, porque también se está hablando de las épocas, de las eras, de la energía, pero también a la vez a mí me da mucha esperanza pensar en la ciencia y en los astros y digo, cuando ya no esté volveré a ser polvo de estrellas, hidrógeno, carbono, nitrógeno, y dices, voy a volver a estar en mi universo. Ya. Cada quien va encontrando su encanto para la vida, lo que nos hace sobrevivir, a que no sea tan absurda. Ujú, como decíamos al principio. Sí, Entonces, sí es bien clave esto que dices porque es como llegar a la persona sí, como con cierto cuidado de lo que él cree y no romantizarle esas ideas, sino guiarlo al proceso ujú, de entender, de aceptar, de estar mejor, de claro. soltar. ¿Hay algunas claves o puntos de cómo resignificar una pérdida y cómo empezar a ir soltando? Sé que están estos procesos del duelo, de la aceptación, la negación, no sé si quieras desmenuzarlos. Mira, está bien cañón porque te voy a contar otra cosa personal. Ujú, Yo llegué a Hermosillo a trabajar un 16 de febrero, ¿no? Llegas muy ilusionado con tu camioneta llena, con tus 2 perritos y con la vida llena de sueños. Yo entro a la Cruz del Norte a trabajar el 1 de marzo. Ese día como que era el mejor de mi vida porque iba a cumplir una meta. Pero yo salgo de mi primer día de la Cruz del Norte. ¿Y qué crees que pasa? A las 8 de la noche me habla mi mamá y yo pienso que, ¿cómo te fue en el hospital tu primer día? Y me dice, no, mira Alejandra, tu hermano salió a un bar, era una semana que estaba muy peligroso Guadalajara, estaba en un bar cerca de la casa de ella y todo. Hubo una balacera ahí. Cuando mi mamá llegó estaba la Cruz Verde y todo. Y cuando sale la Cruz Verde, me dice mi mamá, oye Alejandra, no salió tu hermano. ¿No lo sacaron? Y regresó la pregunta a mi mamá. Madre, ¿sabes lo que significa eso? Sí, que está muerto. Y yo, sí, madre, así es. Y ese día todavía no sabía si me rompía o no me rompía. Lo primero que hice fue agarré un cigarro, agarré mis perritos, salí a caminar, empecé a checar vuelos. Tenía que pedir permiso. Sí, era mi primer día en el hospital y ya me tenía que ir a Guadalajara, cañón. Y viene esta parte de que
¿cómo voy a pedir permiso a esa parte de la autoexigencia profesional? Pero está la otra parte humana de Alejandra que dice: "¿Cómo lo hago?", ¿no? Y llegas a esa parte contradictoria, y desde ese punto dices: "¿Cómo empiezas a procesar un duelo?". Y yo pienso que las personas lo vivimos distinto. Yo acá lo viví en Guadalajara, si yo hubiera estado, hubiera sido muy distinto, y la forma de que yo procesé mi duelo acá, yo creo que fue adicta al trabajo. Y muchas personas yo creo que lo viven al principio de esa manera también, la negación, viene la culpa, viene en el enojo, y un duelo no es lineal, ya lo sabemos, Ujú. de que vas a pasar etapas, ¿no? Regresas a una, regresas a otra, pero para mí como analogía, yo considero que el duelo es como cruzar un puente, tiene un principio y tiene un final. A veces te vas a detener en el puente, a veces yo creo que te vas a querer aventar del puente, pero para eso también están los amigos o la familia, lo que tú sea que es que te esté esperando en el siguiente extremo y lo vas a cruzar. No sabes cuánto tiempo te vas a tardar, pero lo cruzas y te reconcilias con la vida y entiendes que nadie va a sustituir ese ser querido, pero te reconstruyes en función de esa pérdida. Y eso es lo que yo les explico también, porque ya la psiquiatría no debe de ser de que, yo estoy en la cima y que a mí no me pasa nada y que yo no soy humana, no. La narrativa sirve como herramienta terapéutica y todos somos humanos y sentimos. ¿Hace cuánto fue esto de tu hermano? 8 años, 8 años. justo. A mí se me quedó muy grabado una vez que el coordinador de mi carrera me Sí, compartía, yo pasando un duelo, que igual y a ujú, veces también son duelos minimizados de una ruptura de pareja y pues yo estaba que me quería morir. Y me acuerdo que voy con él, le comparto y me dice, me habla sobre la muerte de su mamá. Me dijo una sí, frase que me quedó muy grabada. Me dijo, no hay día que no piense en ella, ujú, pero aprendes a vivir como con eso. mm, O sea, ¿hasta qué punto es un dolor silencioso que te roba las ganas de vivir? ujú. ¿O cuál sería el punto o a lo que aspiraríamos de continuar con nuestra vida, estar en paz o... Mira, si lo vemos desde un sentido muy técnico y muy de psiquiatría y trastornos mentales y criterios diagnósticos de la CIE-11, ya tenemos la clasificación de duelo complejo, duelo complicado, ¿no? Todas las personas pueden vivir un proceso de duelo, pueden haber síntomas depresivos, también de tipo adaptativos o ansiosos. La bronca que cuando ese duelo se complica y se empalman episodios depresivos. Un episodio depresivo se caracteriza de ánimo bajo, de tristeza, de anedonia, de aislamiento, alteraciones del sueño, alteraciones de apetito, hay fatiga, hay un impacto en tu vida, en la parte personal, laboral, escolar y de pareja, y esto tiene una duración más de 15 días, pero empiezas a ser disfuncional. Esa es la parte fina, qué tanto es el duelo y qué tanto se complicó con un episodio depresivo o ansioso. Y es cuando necesitan la intervención de psiquiatría y psicología, porque somos un equipo. El psiquiatra que no trabaja con psicólogos desconfía, y un psicólogo que no trabaje con psiquiatras desconfía, porque vamos de la mano, somos equipo. ¿Qué haría cada uno? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Mira, el psicólogo estudia una carrera relacionada a las ciencias sociales, si te das cuenta. Son 4 años de formación y aparte tienen que estudiar una especialidad para dar psicoterapia. Salir de los 4 años de psicología no te faculta para dar terapia, y hay múltiples terapias psicológicas. El psiquiatra, estudiamos medicina 7 años, estudiamos 1 año para hacer el examen nacional para entrar a psiquiatría, estudiamos 4 años de psiquiatría y hay altas especialidades o algunos también en mi caso hacemos maestrías, diplomados para ir nutriendo nuestra práctica. Nosotros estamos facultados para prescribir medicamentos porque no solo vemos al ser humano desde lo social, lo psicodinámico, también lo conocemos de esa manera, pero aparte de lo biológico, entendiendo que somos seres biopsicosociales y que la depresión y la ansiedad tienen un componente también inflamatorio donde hay una alteración de neurotransmisores, de un incremento de proteínas proinflamatorias que hay que tratar como cualquier otro tipo de condición médica porque vamos a cuidar un cerebro
y el psicólogo, la psicóloga va a salir al quite con la terapia psicológica porque nos ayuda a la intervención de estos pensamientos recurrentes, pensamientos en bucle, las distorsiones cognitivas que muchos presentamos. Mm. Claro. Y entonces, ¿en qué punto sí es lo ideal, eh, recetar medicamentos Ujú. o qué otras prácticas podemos hacer? Mira, no, yo para prescribir medicamentos hay que hacer una historia clínica completa, conocer al paciente, ver en retrospectiva cuáles son los síntomas que ha presentado, cuáles son los que le ha ocasionado más impacto. Además, haber abordado también si tiene enfermedades médicas, se les manda a hacer estudios de laboratorio y se inicia tratamiento farmacológico. Y desafortunadamente también tenemos muchas personas que tiran hate en las redes sociales que no están facultados de hablar de salud mental, pero ahorita ya todo el mundo compra un micrófono, se conecta a internet y se atreven a hablar, ¿no? Como si tuvieran 20 años de formación. Y ese es uno de los principales problemas, porque hablan como si los medicamentos fueran a ser adictos a las personas. Y esto no es así. Tenemos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, de norepinefrina, algunos medicamentos atípicos que nos van a ayudar a que el cerebro funcione mejor. Hay algunos que si la gente hacemos mal uso, porque tampoco yo estoy exenta a tener algún resbalón a lo largo de la vida, porque pues, no soy nadie perfecto, ¿no? Claro. Ese es el problema. Ujú. Pero entonces sí está todavía este tabú de que nos podemos volver adictos o que ya es algo que está súper fuera de tu control y entonces tienes que recurrir a medicamentos. Sí, desafortunadamente hay eso, hay un señalamiento. A mí me gusta mucho ahorita lo que están haciendo para la marcha de que el eslogan de que no los mató el SIDA, los mató el estigma. Aquí les voy a decir, aquí no te mató la depresión y la ansiedad, te mató el estigma porque no pudiste ir a atención médica y terminaste tomando una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Qué cañón, Totalmente. ¿sí? Y ahí es como, bueno, pues, confiar en el experto, así como dijiste, hay otros médicos que abordan otras áreas Sí, del cuerpo y que el medicamento, pues, es parte del proceso. Aquí entender que la salud mental se puede también sí. abordar a través de estas Sí, herramientas. y entender que el cerebro es un órgano superimportante y que hay que cuidarlo, porque un órgano el órgano más importante para mí es el cerebro, porque vivo de él, hay que aceptarlo, que desafortunadamente yo les digo a mis pacientes que a veces trabaja para el equipo contrario, nos hace pensar cada cosa, cada historia que nos hace la cabeza, te hace una introducción, un desarrollo, una conclusión y todo es catastrófico, te hace pensar mal de ti mismo, de todo mundo, y esos son los síntomas que da el cerebro, cambios en nuestras emociones, en nuestro nivel de energía. Ese es el problema. Y como no es tangible, no te puedo tomar un estudio de laboratorio y que diga, oye, estás deprimido. La gente no lo cree, porque de una u otra manera, los diagnósticos en psiquiatría y en psicología siguen siendo clínicos. Mm. Prácticas o consejos, ¿cómo volvemos a eso ahorita? Y me encantó escucharlo de ti, pues, de que a todos la mente nos puede jugar, están todas estas herramientas, pues, que si Ujú. meditar, eh, ¿qué Mira, las hacemos? tera yo las hablo como terapias complementarias, no alternativas, porque recuerda cómo las palabras tienen un peso, hasta lingüístico, ¿no? Si yo te digo: "Esta terapia es alternativa", ¿tú qué vas a entender? Ah, pues quito esta y meto la otra, ¿no? Pero Mm, si yo te digo: "Mira, este es tu medicamento, esto va a ser lo complementario, esto va a ser sinergia", ¿qué va a hacer? Ah, vas a seguirte tomando este y esto. La bronca es cuando utilizo esto. Hay ciertas herramientas que nos van a ayudar mucho, pero también hay que escoger qué tipo de herramientas o qué tipo de terapias o intervenciones, porque hay unas que pueden complicar los casos. Supongamos que yo tengo una paciente de trauma complejo y ella sufrió una vida de abusos. Te lo hago más catastrófico, abusos igual por parte del papá. Y ahorita está de moda esta terapia de ángeles, o constelaciones, o mindfulness, y te hacen vivir y reexperimentar ese evento. ujú, ujú. Y la atención plena te hace sentir nuevamente lo que viviste y reexperimentaste. Las chavas se descompensan.
llegan a tener hasta episodios de disociación, episodios psicóticos, y terminamos resolviendo un problema que lo causó otra persona por no tener el conocimiento de que ese tipo de terapia no era para esa persona. Por eso, las terapias también psicológicas e intervenciones son sometidas a ensayos clínicos controlados, que si no ayudan al 100 mínimo que no hagan daño. Hay un ensayo clínico que me gustó mucho, que hicieron una comparación entre terapia cognitiva conductual, terapia de mindfulness y otra de Kundalini. Ese artículo lo publicaron hace como 6 años. Y decía que la yoga y la atención plena no superó jamás terapia cognitiva conductual, pero, ¿qué crees? Sí tenían un impacto en la disminución de los síntomas, y lo más importante, en síntomas leves, Ujú. y lo más importante, que no causaban daño, no causaban iatrogenia. Eso es lo que también tenemos que fijarnos, porque no todas las terapias son para todos. Justo con eso me quedo. Entonces, es evaluar, eh, el caso específico de la Sí, persona y entonces ustedes sí. pueden decir, están estas opciones. Sí, porque si te das cuenta, ahorita, pues, la que es muy frecuente que se utiliza es la cognitiva conductual, pero hay ya, terapias de aceptación y compromiso, la dialéctica conductual, la de reestructuración cognitiva también. Hay de muchos tipos, por eso tienes que saber elegir a tu paciente qué terapia le vas a indicar o con qué equipo de psicología o neuropsicología vas a trabajar para hacer ese tipo de intervenciones. Sí, porque al final, en este espacio, pues, yo he platicado con personas de terapias alternativas y siempre es como tratar de dejar el mensaje a las personas de hay herramientas, pero ¿cuál Pero, se ¿cuántos te dicen para que no tomes medicina? ¿Cuántos te han dicho? no en realidad, ¿Mm? creo que así tal cual ninguno, pero creo que afuera sí, afuera es donde se escucha más como de que Exacto. creer que el tomar medicina ya es como un Ujú. punto muy bajo, o sea, Sí, como de que, es como yo les digo, es que yo me caracterizo por de ser una cínica. okey, Yo soy cínica. date, Yo le digo a los pacientes, pues mira, dile a tu mamá que se inyecta insulina, que no se inyecte la insulina, que le eche igual de ganas, que le diga a su páncreas: "Oye, páncreas, produce tu insulina porque te estás haciendo dependiente a la insulina". mm, Y le pregunto: "¿Qué opinas de esto que te acabo de decir?". "Pues qué absurdo, doctora". "Ah, es igualito a lo que te dicen con tus medicamentos". Si tú tienes TDAH, tienes depresión, ansiedad, sabemos que hay un hipofuncionamiento de tu corteza cerebral prefrontal, que tus receptores de dopamina no están al 100 a comparación de un paciente neurotípico, y el metilfenidato te va a ayudar para que estés mejor, concentrada, activa. ¿Por qué no te lo vas a tomar? Y se queda, no, pues sí es cierto. y el cambio suele verse en cuánto tiempo. Es que dependiendo del caso, porque, por ejemplo, para hacer ese tipo de intervenciones, porque también viven el duelo las pacientes o los pacientes cuando les doy el diagnóstico de TDAH o autismo de diagnóstico tardío y les cuesta, porque también está estigmatizado y más ahora que dicen, todo mundo es autista, todo mundo tiene TDAH. Y el aceptar tomar medicamentos, eso es lo que lo hace difícil. Pero es así, todo el mundo tiene. No, porque no impacta de esa manera, pero el duelo de recibir ese tipo de información pega, y es cuando tienes que sacar todas las herramientas y explicarles cómo funciona absolutamente todo, y ya el que tengas las personas un diagnóstico, no es que busques una etiqueta para decir: "Ah, voy con esta bandera", no, te ayuda a entender, para eso funciona. Sí, claro, como, entender que tiene un nombre y que se puede Sí, abordar de alguna manera. exactamente. Lo que me dijiste de tu libro que estabas escribiendo, ¿es esa libreta? Ah, esta es Ay, mi agenda, pero escribo cosas medias negativas. Mira, te voy a dejar leer esta. a ver, Mira, es que me agarra el hiperfoco y me puse a leer del totalitarismo de Hannah Arendt, pero acá está el libro, ¿qué chécate. es el hiperfoco? Es que yo soy una persona que aparte soy neurodivergente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo TDAH de predominio combinado desde el diagnóstico desde los 6 años.
Okey, Y de hecho, la gran cantidad de mi consulta en psiquiatría es ahora de sobre TDAH. okey. Sí, tiene su encanto. Y también me gustó mucho los procesos de duelo. Estudié el diplomado en tanatología, en terapia familiar y en todo esto. Lo que me dijiste del capítulo era mencionaste algo sobre Sí, mascotas. mira, déjatelo, tú lo vas a leer en voz A alta, ver, déjate lo vas a pasar, sí, porque porque se lo pasé a la doctora de mi perrito. okey, aquí estoy Mira, tratando de descifrar tu letra y este necesito que me lo leas tú, el que sí, está escrito a puño y letra. bueno. Mira, esto, a ver, léelo en voz alta a ver qué te A ver, parece. vamos a compartirlo. Ujú, Dice: "2 pugs y una vida", capítulo Los amuletos. sí, 2 pugs y una vida entera. La palabra mascota tiene un origen curioso. Proviene de una palabra francesa que significa amuleto, algo que trae buena fortuna, algo que protege, algo que acompaña. Y aunque no sé si Jagger y Ginger trajeron buena suerte a mi vida, sí sé que estuvieron presentes en algunos de los momentos más importantes de ella. Por eso me gusta pensar que fueron exactamente eso, mis amuletos. Llegaron a Sonora conmigo el 16 de febrero, una fecha que todavía hoy recuerdo perfectamente. Habían pasado apenas 2 días y un año desde la decisión más importante de mi vida adulta, renunciar. Subimos una camioneta cargada de cajas, maletas, incertidumbre, ilusiones y una cantidad absurda de sueños. Mi mamá iba con nosotros, también Ale y por supuesto Jagger y Ginger. En aquel momento no sabía que los siguientes años serían algunos de los más difíciles y transformadores de mi vida. Ellos tampoco, aunque supongo que lo habrían enfrentado exactamente igual, con entusiasmo, con hambre y exigiendo salir a caminar a la misma hora de siempre. Uy, a ver, va a ser como una probadita nomás, pero ujú. parando aquí es como, ¿viven estas mascotas? ¿Están contigo Jagger o ya ya no. no? Ya no. Y Ginger está en un proceso que se está acercando a tomar otra decisión difícil de mi vida. Mm, Ujú. pero pudiéramos ver todo lo que nos pasa y de lo que nos tenemos que desprender como amuletos. O sea, me encanta que empieces Sí, así porque es algo que te quedas, o sea, puede no estar físicamente, pero pero siempre te van a acompañar. Sí, por eso la última parte, vete hasta abajo, dice, ¿en dónde? casi hasta abajo. Y luego está Ginger, ahí será, y luego está Ginger, mi Sí, Ginger, la pug negra con más personalidad que muchas personas he conocido, la compañera de Jagger, la sobreviviente, la que se quedó. Durante años fueron una dupla inseparable, los viejitos de la casa, los que conocían perfectamente los horarios, los sonidos, las rutinas, los caminos, los que sabían exactamente a qué hora alguien iba a abrir una bolsa de comida aunque estuvieran profundamente dormidos. Cuando Jagger se fue, algo cambió. No de inmediato, no de forma dramática, simplemente cambió, porque quienes compartimos la vida con animales aprendemos algo muy pronto. Ellos también hacen duelo, a su manera, sin palabras, sin explicaciones, sin teorías, pero lo hacen. Y Ginger siguió adelante, como hemos hecho todos, con el cuerpo cada vez más cansado, con algunas limitaciones nuevas, con achaques que antes no existían y con unas ganas de vivir que siguen ujú, sorprendiéndome todos los días. Bueno, esa es una partecita del sí. final. Y lo que uno aterriza en este tipo de cosas es que el mayor tributo que tú le puedes rendir a un ser querido o a una mascota es que vas a seguir viviendo. Es lo que te puede anclar en este momento, porque no vas a volver a ser igual, jamás. Pero ellos siempre, su familia, tus amigos, tus parejas, tus mascotas, siempre van a ser una parte de ti, te fo te forman. Yo siempre he pensado que somos el producto de lo que consumimos, de lo que leemos, de lo que escuchamos y de lo que nos rodeamos. Gracias por compartirlo. Es una probadita para que Ujú, cuando tengas ese producto terminado, pues obviamente desde, creo que eso lo hace valioso, que es desde lo que tú has vivido, ujú. desde las pérdidas personales como lo es una mascota y que pues yo creo que no hay ningún duelo más grande que otro, solo uno sabe lo que ha compartido con esas personas de las que de pronto nos Exacto. toca Y despedir. ¿sabes? Una vez también yendo a otra entrevista, hace años también, me pregunta uno de los chicos también: "Oye, doctora, ¿y qué digo cuando alguien muere o cuando voy al funeral?".
Mira, si no estás listo para decir nada, no digas ninguna burrada. Llega, abraza, solo di: "Te quiero un montón", y pregunta: ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Si hay mascotas, ¿quieres que vaya a la casa a que revise a tus animalitos? Oye, ¿tienes algún pendiente? ¿Te hace falta dinero? A veces no necesitamos otra cosa que nos digan, Ujú. porque la gente también a veces dice comentarios que pueden ser invalidantes de que, ay, es que ya está descansando, se acaba de ir con Dios y tú. Oye, yo no quería que se fuera con Dios. Tengo 10 años y mi vida va a cambiar por completo. Ya no voy a tener a la persona que me llevaba a la escuela, el que me escuchaba. ¿Cómo crees que voy a estar feliz que ya no va a estar? Ujú. Y esa es una de las partes que se viven mucho los duelos. Los malos comentarios, tal vez son muy bien intencionados, Claro. pero no ayudan para nada. Y me acaba de pasar, porque es de las situaciones Sí, puntuales en las que uno se queda sin palabras. sí, Compartí con un amigo que su mamá falleció recientemente sí. y es de las pocas veces que me he sentido así de que no tengo nada que decir, o sea, Ujú, como solo acompañar. La presencia yo creo que a exacto, veces es más que suficiente, ¿no? Pero totalmente. sí fue así como un deseo de querer decir algo, Ujú. pero pues no hay palabras No, es que vale más la presencia. Y es como verlo: "Oye, ¿te traigo un café?". "Sí". "Oye, ¿te traigo un suerito?". "Sí". "Oye, ¿necesitas dinero?". Pues ahí va, porque también son el tipo de situaciones que siempre necesitamos dinero. y por ese tipo de expresiones tú cambiarías el cómo estás, porque a veces es como, Mm, quieres preguntarle a la persona cómo está, pero pero ya sabes que está mal, es nada más lo abrazas: "Ah, mira, aquí voy a estar acompañándote, si necesitas algo, dime, o te traigo esto, o ya te lo traje, tienes un pendiente que te puede ayudar". Eso es lo que podemos hacer, porque cuando muere alguien que tú quisiste mucho, quieres mucho, no tienes cabeza para pensar en otras cosas. sí, hay una frase que justo de Ujú, una tanatóloga mexicana, se me quedó muy grabada, que creo que es parte del proceso cuando las ujú. personas tienen este deseo de salir adelante, que decía como, pues nadie se llevó de ti o sea, lo que tú viviste y lo que tú compartiste con esa persona, eso es tuyo, eso no se fue con la otra persona. Ujú. Es como, ¿cómo lo ves tú? Agarrarnos de Y lo mira, y yo sí pienso algo, pues, como al mismo tenor que ella, porque por eso son tan importantes los funerales y todo, porque son para nosotros, no para la persona que se va. Porque es esa la despedida que nosotros necesitamos, nuestro cerebro lo requiere. Por eso hacemos ese tipo de rituales. Somos de los pocos animales que sufren estos procesos de duelo y hacen este tipo de rituales. Y sí es cierto, esos recuerdos siempre van a ser parte de ti. Por eso ese rendir el tributo de seguir viviendo. totalmente? Suena fácil y a lo mejor quien lo está viviendo, pues es, ¿qué les decimos? Es Que súper complicado, ¿no? Van a haber días que son terribles, que van a querer tirar la toalla, que van a querer renegar de la vida, de Dios, de la familia y de ellos mismos. No es fácil. y cuando no hay ese cierre, cuando no hay ese ritual, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le ayudamos a la mente para uno dar el pasito? Por eso se complican, por eso los duelos de las pérdidas por desaparición, por suicidio, todas ese tipo de pérdidas son las más complicadas y son las que se van evolucionando a duelos patológicos o complicados, donde ya se empalman episodios depresivos, ansiosos, porque no se pudo dar ese cierre. Imagínate la incertidumbre, es duro para las personas. ¿Y lo puede hacer uno de alguna manera sin que esa persona esté? Con herramientas, ayuda psicológica, por tanatología, por tu psiquiatra, por lecturas, claro, vamos a utilizar todos los recursos disponibles. Ya. Algo que quisieras así decirle a las personas que puedan estar viendo, ¿en qué momento ya es momento de pedir ayuda? Cuando ya esto se vuelve más intenso, más doloroso, cuando dejas de hacer las cosas que te gustaban ya por mucho tiempo, al inicio es lógico que no quieras salir, que si te gustaba el antro, no, dices: "No, me voy a quedar encerrado en mi casa", pero ya dejé de ir a la escuela, ya dejé de comer, ya tengo alteraciones del sueño, ya me siento muy triste y dices: "Ay, ojalá yo también no despierte. Si pasa el camión, no me voy a quitar". Sí, y se me cae el techo, pues bueno, qué bueno. Y empieza a haber un cambio en el contenido del pensamiento.
son datos de alarma, y a veces la persona que tiene depresión es la última que se da cuenta. Por eso, cuando tú conoces a un amigo que dices: "Este no es su basal", Mm, es como mejor acercarse, no tener miedo, porque el no hablar de la muerte, el no hablar de depresión, el no hablar de suicidio, empeora el cuadro. mm. Es más fácil que tú intervengas hablándolo, no confrontándolo, sino siendo empático de que: "Oye, yo estoy preocupado por ti, te veo de esta manera y tú no eres esa persona. ¿Qué onda? ¿Quieres que te acompañe? Te ayudo a sacar una cita, Ujú. porque estoy preocupado por ti, porque te quiero". ¿Cuánto es mucho tiempo que dices cuando ya tenemos mucho tiempo? Más de un mes. Deja que viva una persona el proceso, claro, que esté enojado, sí, pero ya si esto empieza a escalar, se vuelve más complicado, dices: "No, esto ya es un dato de alarma". Ya tiene 3 días sin dormir, dejó de comer hace 15 días, le pesa hasta meterse a bañar, anda en pijama desde hace 3 días, no, nada, no se lava ni los dientes, dejó de ir a trabajar, no contesta los mensajes, siendo que era el primero de subir la historia de que estoy corriendo en el cerro del Bachoco, y dices: "Este no es mi amigo". Sí, dijiste algo bien importante, no tenerle miedo Ujú. a acercarnos y hablar con nuestra gente, a ser Sí, quienes demos el paso, porque a veces lo notamos, pero sí. es como, no queremos ser invasivos, pero Ujú. podemos estar haciendo mucho también por nuestra gente al acercarnos. Exacto, tenemos que hablarlo, normalizar el tema de salud mental. Y, ¿sabes una cosa que se me hace bien triste? Es hacia los hombres. De una u otra manera, ustedes sí viven cierta violencia de género también. La violencia de género, acuérdate, no es sinónimo hacia las mujeres, Ujú. pero también los hombres lo viven. ¿Cuántos de ustedes desde chiquitos es: "No llores, no te quejes, eso no es de machos"? "Ah, ¿quieres llorar? Te voy a dar con la chancla". Los adolescentes no lloran. ¿Cómo vas a estar triste si vas a ser el pilar de la familia? Pero se viene esta bronca de: "Ay, no manches, perdí el trabajo, perdí a la novia". Este estereotipo de género del hombre independiente, fuerte, Fuerte. se rompió. ¿Cómo le voy a hacer? Estoy viviendo el duelo de la pérdida de mi pareja, de mi coche que me lo quitaron porque no lo pude pagar. Según yo me independicé en un depa fresón acá en Hermosillo, ya no lo pude pagar, me voy a regresar a la casa de mis papás. ¿Crees que no son un montón de factores de riesgo? ¿Y cuántos de ustedes se atreven a decirlo? Es decir: "Oye, amigo, en verdad me siento bien triste", Ujú. de que: "No, carnal, todo bien, vamos por un seisito para dormir a gusto", y tú: "Ese seisito te habla de otra cosa". Mm. Ujú. Em, Ese dices: "Mejor vamos al doctor, mejor te acompaño". sí, o sea, es Ujú. más fácil evadir a veces, Sí. porque no estamos acostumbrados Ujú. a decir como realmente Ujú. cómo estamos. Eh, Sí. Y de hecho, desafortunadamente, Sonora tiene los índices más altos, y en hombres jóvenes como tú. de depresión, suicidio. Pero imagínense todos los duelos que viven a lo largo de su vida y no los pueden expresar, porque no es de hombres. ¿Cómo vas a decir que tienes un duelo? Qué exagerado. Los hombres sonorenses no tienen eso. Sí, Sí, es una carga social cañón. y que a veces es de uno, porque Ujú. es como, ¿por qué sostenemos esas cosas que al Sí. final nos van haciendo ir perder ese brillo? Porque lo decíamos al principio, pues la vida no es miel sobre hojuelas, Ujú. pero sí hay esta frase de que, pues tener esa certeza de que todo tiene propósito. A mí me gusta ir así, Sí. incluso en los momentos difíciles, es Ujú. como, va a pasar, no todo es para siempre Sí. y la vida te va mandando también esos caminos y esas personas y esas herramientas para salir. ¿Sabes? Y eso tiene mucho hasta sustento. El día que cuando tú te levantas de malas, así odiando al mundo, pero tú dices: "Mira, me va a hacer mi coco wash, cafecito, voy a salir al patio a regar mis plantitas, okey, esto, mi propósito de hoy va a ser este", esa activación conductual, y en verdad, esa activación conductual te va a permitir ver las oportunidades. Pero si desde la mañana nos programamos a que todo va a estar peor como tipo ley de Murphy, pues el día va a terminar peor. Por eso la psicología y la terapia ayuda un montón. No vamos a romantizar cosas, ni que sí, por lo que lo voy a decretar y todo, pero esa manera que tienes de pensar, nos ayuda un chorro.
Ya, no, y que Sí, muchas veces también es decir como, no es fácil, porque situaciones sí, tenemos todos, pero sí es una decisión, y que aquí yo lo he dicho mucho, sobre sí, esta mesa, como de no ser víctimas, no somos ujú, víctimas, y todo tiene propósito, claro, y es abrirte a, hoy no veo, hoy no entiendo, sí, pero ¿dónde está el oro de todo esto? sí, Detrás de todo esto. Ale, yo ya rumbo al final de esta conversación, traigo aquí unas tarjetitas de sí. Mindful, Ay, qué padre, a ver. que entonces las voy a esparcir sobre la mesa Sí, y quiero que tomes una, que es como yo regresarte un pequeño mensaje de todo sí, lo qué que tú nos lindo. has dejado aquí hoy, que la leas en voz alta, que me digas qué significa para ti y cómo la conectamos a esta conversación. Listo. Mira, cayó justo. Yo creo que las acomodaste. Sí, sí, Las sí. cosas buenas están a mi alrededor. Lo más importante es que las cosas buenas están dentro de mí. Cómo nos deconstruimos y tratamos de ser mejores seres humanos. Y dice, vive el presente, siente la paz en cada momento. Y yo vivo ese presente y la paz cuando me despierto con mi café, con Ginger, con Valentino y reniego de la vida y digo, vamos por otro. Ujú, Por un día más, exacto. abrirnos. ¿Con qué Ujú. te quedas ganas de decir? Que algo que te ha faltado, algo que no quisieras que se perdiera de esta conversación. De que es necesario a veces reconciliarnos con la vida, de no ser tan duros con nosotros mismos, que la vida se encarga de mantenernos en nuestro lugar. Por eso siempre piensa en grande, siempre va a haber un equilibrio. Ujú. Y, de tus pacientes, de esos procesos que llevas con esas personas, ¿en qué momento? Sí me surgió ahorita la duda de cuándo uno ya entiende, o sea, ¿cuál sería esa línea de decir, ya estamos en otro lugar? ¿Cómo está esta parte de entonces dar de alta o cómo seguimos ese acompañamiento cuando ya las personas están en ese otro punto? Mira, a veces los pacientes empiezan a hacer también clic contigo y no confían en ellos de que los vas espaciando, y yo les empiezo a decir: "Mira, entre yo espacie más las consultas, entre menos te vea, quiere decir que tú estás mejor, además tú estás adquiriendo herramientas, eres una persona valiosa, inteligente, estás haciendo toda la parte que te toca. Vamos a llegar a un punto que solamente nos veamos cada año como cualquier otra especialidad para que me digas, ¿cómo te fue en este año? ¿Cómo te aterrizó? ¿Cómo vas sin el medicamento? ¿Sigues yendo a terapia? ¿Sigues haciendo ejercicio? ¿Vas llevando tu vida complementaria? Esa sería la meta. Esa es la meta. Lo pienso como un mantenimiento hacia el carro, ese chequeo anual donde Exacto, porque me gusta mucho una frase que dice la doctora Juncal Sevilla, otra experta en TDAH, porque yo veo muchos neurodivergentes, le digo, citando a la doctora, nuestro cerebro es un Ferrari, cañón. El metilfenidato es nuestro aditivo, pero nosotros somos el chofer de ese Ferrari. Y entonces, ¿qué hace un chofer? Tener mantenimiento, práctica, ejercicios, porque hay que aprender a conducir nuestro Ferrari. que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que Exacto. somos ese potencial Ujú. desperdiciado o parado muchas veces. Sí. ¿Será esa la palabra correcta? ¿Desperdiciado o en pausa o que solo necesita ese Yo les mantenimiento digo que a veces nos agarra el momento de modo avión. y que nada está avanzando? Sí. Ya, muy bien, pues agradezco esta conversación porque mm, creo que lo hablamos antes de entrar al aire. El Ujú. episodio por ahí lo pueden ver en el canal de Guachapuri, justo Paulette Mendívil, que es mi amiga, Sí. y platicábamos aquí sobre la muerte de su papá y entonces la vida después del cáncer Ujú, y cómo estas situaciones puntuales a veces pareciera que es más fácil como seguir ujú. o te enrolas en las actividades, en la rutina, pero toca a veces Sí, esa pausa de decir cómo estoy, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo y exactamente. que alguien te guíe. Creo que la tanatología es una herramienta de la que todavía nos falta hablar mucho. Ujú. Y esto que decías ahorita, neurotípico, neurodivergente, o sea, la cabeza es un mundo, pero Totalmente, somos un universo. ¡Qué mundo! y hay personas que lo han estudiado y lo han Sí, profundizado como tú pues que tu conocimiento sigue iluminando eh, a más personas y guiando en ese proceso pues de ir más ligeros, así lo veo yo. sí, sí.
Eso me gusta que dicen cuando salen del consultorio. Sé que estoy en un espacio seguro y me voy sin tanta carga. Y, ¿sabes? Y regresando a Paulette, ella me regaló una macetita superlinda con una planta rosario que es también una de estas, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero le pusimos el nombre de Richie como su papá. Y el otro día fue a consulta y ya estaba bien greñudo Richie. Guau, Y es que todas mis plantas tienen un significado en mi consultorio y todas tienen un nombre. qué Ujú. bonito eso, o sea, Ella cuando va a la consulta, ahí tiene a su Richie. ujú, es resignificar lo que Sí, hemos dicho a través de esta exactamente. plática. Gracias una vez más. Un placer. A Paulette, un besote porque por ti es que Ujú. terminamos teniendo este Guachapori. Sí, Y si algo de lo que escuchaste en esta conversación resultó de valor para ti, compártelo. Nos vemos por la señal de Televisa Sonora y en todas las plataformas digitales en un Guachapori más muy, muy pronto. Bye bye y gracias, doctora. un placer.